Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un operador que nos va a servir de ilustración a a una familia de operadores que nos van a permitir describir sistemas y su dinámica. Este operador va a ser el operador de traslación. Él simplemente lo que va a hacer es tomar un estado del sistema y mapearlo o asociarlo a un estado en una posición distinta. Vamos a empezar estudiando el operador traslación para cambios infinitesimales. Y su definición simplemente está por esto, que como ven, lo que él está diciendo es que cuando lo aplico sobre el get posición, asociado a una posición R, me entrega el get en una posición corrida por un dr. Fíjense que ya sabemos que los get de posición, los get de la base de posición, forman una base en sí. O sea que lo que yo estoy haciendo aquí es como intercambiar elementos de la base. Es como si yo estuviera haciendo un cambio de base o estuviera reordenando la base. ¿Ok? Entonces también se puede ver este operador como un cambio de base acá. Ahora, hemos visto que tenemos dos imágenes o marcos, uno que es activo, otro que es inactivo. Si es inactivo, entonces la base es la que cambia, pero si vemos la imagen activa, los estados en sí van a cambiar de esta manera. ¿De acuerdo? Pero como sabemos, la representación es la misma. Entonces, si yo cojo la representación del estado alfa prima, que es la proyección de alfa prima en la base, es equivalente a tomar la proyección de alfa en la nueva base, en la base trasladada, ¿cierto? Entonces aquí lo que yo hago es reemplazar este señor por este, y aquí lo que yo veo es la acción del operador traslación en la base, que es trasladarlo, ¿cierto? Entonces vemos que las dos representaciones son la misma, la función de onda trasladada o la función de onda del nuevo estado en la base antigua. ¿Listo? Ahora, este tipo de transformaciones va a tener unas propiedades interesantes. En general, entonces ellos van a formar una cosa que se conoce como un grupo. ¿Los grupos qué son? Los grupos van a ser un conjunto de elementos sobre los cuales yo puedo asociarles un tipo de multiplicación. ¿Ok? Y si yo tengo dos elementos y los multiplico entre ellos, voy a obtener un tercer elemento del mismo conjunto. La identidad forma parte de ese conjunto de elementos y además, si yo tengo un elemento dentro del mismo conjunto, voy a tener la inversa. Precisamente esto es lo que sucede con las traslaciones. ¿Ok? Entonces, con las traslaciones puedo asociar el producto de dos acciones. Tengo que la identidad en sí es una traslación y además puedo revertir la acción de una traslación. Dada una acción, puedo revertirla. Veamos un poquito más en detalle esto. Tenemos estas propiedades que se pueden ver en el grupo de traslaciones. Ahora, no es un grupo cualquiera, es un grupo abeliano. Quiere decir que si yo hago una traslación, es lo mismo hacer una y después otra, o hacer la primera y después la segunda de manera contraria. O sea, puedo cambiar el orden de las acciones de estos dos elementos y el resultado es el mismo. Esto es particular del grupo de traslaciones. Entonces tenemos un grupo de abeliano porque conmutan. La acción de ellas puede conmutar. Entonces tenemos un operador con el que yo tengo un grupo que es abeliano. Y ahora yo quisiera caracterizarlo, que eso es lo que más nos va a importar en nosotros. Entonces, para eso, veamos que estas propiedades que yo acabé de listar se pueden ver de manera general con una forma del operador. Entonces, veamos que esta estructura del operador traslaciones diferenciales cumple todas las propiedades que yo acabé de decir, donde aquí entonces estoy introduciendo un operador que va a tener componentes. Entonces, para no ponerle flecha y no cubrir mucho con notación, entonces simplemente le pongo el gorrito, pero toca pensar que es un vector. ¿Ok?
Entonces tengo aquí que el operador traslación va a ser la identidad veces este producto punto. ¿Listo? Entonces vemos, por ejemplo, que efectivamente la identidad hace parte del conjunto, porque si yo tomo dr igual a 0, no hay traslación alguna y tengo la identidad, ¿cierto? Ahora nuestro interés va a ser tratar de entender quién es este K, ¿listo? Y eso lo vamos a hacer utilizando algunas propiedades que debe cumplir el operador traslación. ¿Qué sabemos del operador traslación? Que él simplemente me entrega un get trasladado. De tal manera que entonces si yo hago esto, cuando él actúe aquí, voy a obtener el get trasladado y ahora yo sé cuál es la acción de este señor sobre este, ¿cierto? Porque él es un get propio de él, me va a entregar el valor propio correspondiente y me vuelve a entregar el get. Ahora esto si hago esta acción. Primero es T y después R. ¿Qué pasa si hago R y después T? Entonces, si hago R y después T, este es un get propio, me devuelve el valor propio correspondiente, que es un vector. Y este señor ahora ya puede actuar sobre este y lo traslada. De tal manera que entonces yo puedo tomar la diferencia entre estas dos. Hago este menos este. Y lo que encuentro es que el conmutador, que es precisamente la acción de este menos la acción de este sobre este get, me entrega esto, que es lo que es tomar la diferencia de estos dos señores. Ahora, entonces estamos viendo que la acción del conmutador sobre el get me entrega el get trasladado veces un dr. Entonces tenemos esta identidad, que es la acción, cómo actúa el conmutador sobre un get cualquiera. ¿Listo? Esto lo podemos simplificar un poco. Fíjense que si yo tomo este operador, que es este vector, ese es el operador que yo conozco, actuando sobre este get, esto puede pasar aquí porque es simplemente un número o un vector, y este viene a actuar sobre este get. Ahora, este es un get propio de este, me entrega el valor propio de él. Ahora, como estoy tomando el dr muy pequeño, yo puedo despreciar el dr por el dr. ¿Listo? Y este r por dr, como lo elimino, me queda solamente r por dr, aquí como está acá. Entonces fíjense lo que tengo acá. Tengo que la acción de este señor sobre este get me da este valor propio. O sea que este señor entero es un get propio aproximado al valor propio R', ¿cierto? ¿De acuerdo? O sea, este señor es aproximadamente el mismo con valor propio R'. De tal manera que este lado derecho de esta identidad lo puedo reemplazar por dr, R', y tengo ahora sí R' en ambos lados. Tendría a R' y a R' a este lado. De tal manera que veo que el conmutador actúa como si no cambiara el get, que es el operador identidad, ¿cierto? Veces un dr. Entonces podemos concluir que a primer orden en dr, el conmutador de r con el operador traslación es simplemente la identidad veces dr. Y de aquí entonces podemos extraer propiedades sobre k, que nos van a decir qué es lo que es k finalmente. A este punto lo que hemos descubierto entonces es que existe una relación de conmutación entre el operador de traslación infinitesimal y nuestro operador tridimensional de posición. Ahora, como ya habíamos establecido una forma para el operador de traslaciones, podemos escribir esto en términos de una relación de conmutación entre el operador de posición y el operador k, que es el que queremos estudiar. Entonces encontramos que existe esta relación de conmutación entre ellos dos. Si ven, entonces tenemos un vector a un lado y otro vector a un lado, al otro, ¿cierto? Entonces para ver componente por componente vamos a proyectar esto en los vectores base que voy a denotar como E,
De tal manera que entonces cuando yo proyecto el operador posición, obtengo el operador posición en x, y, z. Y cuando proyecto el vector de r, obtengo de x, de y y de z. ¿Listo? Entonces cuando hago eso acá, en este lado, en el lado izquierdo, tengo x, y, z, el conmutador con este operador, que sí es un escalar, ¿cierto? Escalar en términos de que no es un vector. Ahora, este producto interior, ese producto punto, lo puedo escribir simplemente como la sumatoria de K1 de X, K2 de Y, más K3 de Z. Y eso lo voy a escribir con una notación usual de Einstein, que es índice de repetidos. Entonces aquí lo que tengo es K1 más de X, K1 veces de X, más K2 de Y, que es esta notación que tengo acá. Ahora, como es un número, puede salir del conmutador y eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, esto es lo que tengo cuando yo proyecto el lado izquierdo de la ecuación, ¿cierto? Ahora, si yo proyecto este lado, simplemente voy a obtener de x, ¿cierto? De x, de y, de z. Pero entonces lo voy a escribir de una manera elegante utilizando el delta Kronecker. Recordemos que el delta Kronecker es solamente 1 cuando los dos índices son iguales. De tal manera que, efectivamente, esto es igual a este lado. Si nos damos cuenta, entonces, a ambos lados los puedo escribir en términos de este y de este lado. Lo puedo escribir en términos de un dxj. Y como es el mismo y estamos suponiendo que es distinto de 0, entonces lo puedo eliminar de ambos lados, divido por él y obtengo la siguiente relación de conmutación. Fíjense que lo que está pasando. Entonces estoy encontrando que la relación de conmutación entre la posición, el vector posición en x, en y o en z, con las componentes de ese operador k, tiene que ser la identidad, pero solamente si i y j son iguales. Si son distintos, entonces ellos dos conmutan, ¿sí? Si son iguales, entonces me da distinto de 0 y es la identidad. Entonces ya tenemos una pista para buscar ese k. La otra pista que tenemos es que estos señores tienen que tener unidades de 1 sobre longitud. ¿Cómo lo sé? Fíjense que aquí voy a tener productos de estos dos señores y aquí a este lado tengo algo que no tiene unidades. De tal manera que las unidades de este tienen que ser inversas a la del vector, a la del operador posición. Entonces tenemos otra pista por acá. Lo otro que tenemos es que si voy a la mecánica clásica, sabemos que existe una relación de los corchetes de Poisson entre coordenadas generalizadas y sus momentos canónicos relacionados. Entonces tenemos este corchete de Poisson. Uno de los trabajos de Dirac es precisamente simplemente tomar lo que se obtiene en mecánica clásica con los corchetes de Poisson y extenderlo a conmutadores, donde voy a incluir un h barra, de tal manera que le doy las unidades necesarias. ¿Okay? Entonces, si tengo este corchete de Poisson para la posición generalizada y su momento canónico, entonces tengo esta relación de conmutación para Q y su momento canónico. Esto es lo que se conoce como la relación de conmutación canónica, que si siguieron mi línea de pensamiento, no es particular para las posiciones, es cualquier coordenada generalizada y su momento canónico. Entonces, de aquí tenemos algo que se parece a lo que tenemos aquí. De hecho, esta relación ya la habíamos utilizado. Vemos que es la conmutación entre dos cosas, me da algo que es proporcional a la identidad. Y es solamente distinto de 0 si ellos dos pertenecen a la misma coordenada, digamos, x con px. ¿Listo? Podemos completar esto y poner las otras relaciones de conmutación. Entonces aquí me estoy especializando para las coordenadas. ¿Listo? Entonces para las coordenadas tengo que dos observables de posición de distintas coordenadas van a conmutar igual si ellos son iguales, no importa. Y lo mismo para los momentos. Entonces, ¿esto qué implica? Que yo puedo medir x, y, z simultáneamente y eso ya lo habíamos dicho que son compatibles entre ellos. Lo mismo con los momentos.
¿Ok? Entonces yo puedo medir simultáneamente X, Y y Z. También puedo medir simultáneamente PX, PY y PZ. Pero no puedo medir simultáneamente posiciones y momentos. Fíjense que esto tiene consecuencias bien dramáticas en lo que entendemos como el espacio de fase. En el espacio de fase nosotros dibujamos unas trayectorias, pero en mecánica cuántica entonces esto ya no va a ser posible, porque yo no puedo determinar simultáneamente posición y momento, porque no son compatibles. Entonces aquí ya tenemos una idea. Fíjense que tenemos una relación de conmutación que se asemeja a esta, y tenemos que K tiene que tener estas dimensiones. Concluimos inmediatamente que K tiene que ver algo con P, y podemos arreglar las dimensiones utilizando el H barra, que es el que va a aparecer en las relaciones cuánticas. ¿Sí? Fíjense que además, si yo, por ejemplo, aquí tomo H barra igual a 0, retomo lo que teníamos clásicamente, que es que puedo medir tanto X como P simultáneamente. Entonces, si yo sigo esta línea de ideas, encuentro y concluyo que K tiene que ser el momento lineal dividido por H barra. De tal manera que entonces mi operador de traslaciones infinitesimales va a tener esta forma, donde simplemente he reemplazado K. ¿De acuerdo? Bien, entonces bien chévere. Esto es importante porque, como les digo, es una ilustración cuyo análisis es completamente general. Aquí lo que hemos acabado de encontrar es que los momentos lineales son los que generan traslaciones. ¿Ok? En general, el momento canónico a una variable son los que van a generar traslaciones en esa variable. ¿Listo? O sea que esto es general, lo que estoy hablando es general, aunque lo estamos haciendo en el caso particular de las posiciones. Entonces tenemos que este es el generador y tenemos el operador de traslaciones infinitesimales. Obviamente, pues nosotros quisiéramos escribir esto para el caso finito. No solamente me van a interesar las traslaciones infinitesimales, pero el truco es bastante sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer que puedo hacer varias traslaciones sucesivas hasta lograr una traslación finita. Si ya sé cuál es la traslación infinitesimal, ya puedo relacionarla con una traslación finita haciendo una infinidad de pasos, ¿cierto? Y el truco va a ser, supongamos que yo quiera trasladarme en un vector R0, si lo divido por n y mando a n infinito, tengo un dr, ¿cierto? Y ahora, si hago n traslaciones infinitesimales, voy a lograr R0. Ese es el truco, ¿listo? Ahora, lo que voy a decir es, si yo quiero yo puedo hacer n veces esta traslación. Y hacer n veces esta traslación es coger este operador y elevarlo a la n. Pero como yo quiero relacionarlo con las traslaciones infinitesimales, voy a mandar a n infinito para obtener este. Y sí ya sé cuál es su estructura, es esta. Entonces simplemente voy a reemplazar la estructura del infinitesimal aquí adentro. Y lo que tengo ahí, nada más y nada menos, es la exponencial. Es una relación para la exponencial, es una forma de escribir la exponencial. Concluimos entonces que el operador de traslaciones se puede escribir de esta manera, como una exponencial de P veces R. Y repito, todo nuestro análisis ha sido general, de tal manera que entonces puedo decir el operador de traslaciones de una variable va a ser la exponencial de su generador veces qué es lo que yo quiera recorrer. ¿Listo? Y el h barra va a aparecer para arreglar las dimensiones y que yo no esté haciendo una exponencial de algo que tenga unidades. Ok, entonces tenemos el operador, en principio lo que nos va a servir del operador de traslaciones finitas. Quisiéramos ponerlo a prueba, ver que efectivamente él va a funcionar. Para esto entonces me doy cuenta que este operador es una función de un operador. ¿De quién? Del momento. Y la vez pasada estábamos viendo que podíamos relacionar las relaciones de conmutación de funciones de operadores con derivadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer que estoy en la imagen activa, donde los operadores cambian. ¿Listo? Y esta es la forma en que el operador posición va a cambiar. Ahora, esta relación de acá la puedo escribir de esta manera, donde yo voy a intercambiar R con T.
utilizando el conmutador de R con T. Recordemos que entonces la relación de conmutación de R con una función del momento va a ser la derivada de la función con respecto al momento. En este caso, la derivada de este señor es simplemente I sobre h barra veces el vector que yo quiero trasladar. Entonces vemos que cuando este señor actúe sobre este me va a dar 1 porque estamos hablando de un operador unitario. Y aquí me va a dar t veces el vector R0. Nuevamente este con el t que va a aparecer aquí se va a cancelar y al final obtengo que mi operador posición se va a ver afectado por una corrección que es la identidad veces el vector que voy a trasladar. De tal manera que los valores propios de ese nuevo operador efectivamente coinciden con los del original corrido por R0. Y esto nos demuestra que efectivamente lo que estoy haciendo es coger el operador y correrlo por un R0. De tal manera que este señor sí está haciendo su trabajo, está haciendo lo que queremos, que es trasladar. Entonces hoy vimos algo bien bonito, que era utilizar un operador que me cambia los gets de posición. Vimos que este se podía expresar en términos de un generador, que es el momento canónico conjugado a la posición. Y toda nuestra discusión es general, de tal manera que lo podemos extender a cualquier otras variables. Ahora es importante entonces que obtenemos esta expresión y vemos efectivamente algo que ya había advertido hartas veces y era que la exponencial va a ser un operador que va a ser relevante en toda nuestra discusión. Entonces sigamos explorando esto para ver cómo llegamos a la dinámica de los sistemas cuánticos.